Juan Estrades es un investigador, periodista, es docente, es investigador del mundo del teatro y es también, hablamos con Pedro Silva, que hacía 45 años que trabajábamos por primera vez con Pedro, y con Juan más o menos lo mismo, de la misma época, así que se está juntando casi que un grupo de amigos aquí en el programa de hoy. Pero Juan, y ya lo han escuchado más de una vez en el programa, tiene la enorme generosidad que en muchos de sus viajes, cuando habla con gente de teatro, bueno, tuvimos la suerte de tener a José Sacristán en el programa gracias a él, y hoy tenemos a un gran dramaturgo, muy representado en Uruguay, como Juan Mayorga. Nos escribía el otro día Eduardo Servieri, que es uno de los que más ha representado a Mayorga en el teatro uruguayo. Bueno, tiene la generosidad de compartir las charlas con todos estos nombres importantes de la cultura. Él viaja mucho a España porque, bueno, están sus orígenes, y entonces aprovecha esos viajes para despuntar el vicio y compartirlo con los oyentes del programa. Así que yo te agradezco una vez más, Juan, por hacerlo. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? La verdad es, como siempre digo, un verdadero gusto estar aquí en tu programa, un programa fantástico y que además tiene una gran audiencia, y para mí no es más que responder a dos cosas. La primera es el vínculo de amistad que tengo contigo, y la segunda a ese bichito que uno tiene periodístico y ahora vinculado al teatro, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, ¿quién es Juan Mayorga? Bueno, Juan Mayorga es uno de los dramaturgos más destacados de la escena teatral contemporánea en España. Ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática en el 2013, el Premio Princesa de Asturias en el 2022, es integrante de la Real Academia de Letras. Sus obras están traducidas en 32 idiomas y representadas en más de 40 países, entre los cuales obviamente Uruguay también, como tú bien decías. Él en este momento es director del Teatro de la Abadía de Madrid, que es una antigua capilla de dos naves convergentes muy particular, muy especial, independientes, que tiene un espacio polivalente de representación escénica que tuve el gusto de conocer, con dos salas, una de 309 localidades y otra de 195, la sala Juan de la Cruz, que es esta, donde tuve también la oportunidad de ver una obra que, si el tiempo lo permite, de repente deslizamos un par de conceptos, que se llama Los Yugoslavos. Una ¿De obra Mayorga? De Mayorga, que hace muchos años que la había escrito, casi no la había representado, la representó solo en Buenos Aires y en Belgrado, y ahora vuelve de nuevo con su dirección, vuelve de nuevo a ponerla en la escena, y la puso en el mes de junio de este año. Y muy particular, decía yo, en relación con estas obras, por cuanto su trabajo explora la complejidad de las relaciones humanas, los dilemas éticos, la memoria histórica, que transforma en temas universales, ¿no? Experiencias personales. Ahora, a mí me llamó la atención particularmente que en su formación él tiene dos betas, de la cual una es licenciado, la otra es doctor, que es en matemática y en filosofía, y además eso lo conjuga con la dramaturgia y hace algo verdaderamente fantástico. Llama la atención, yo era un dato que no sabía, y tú en la charla que tuviste con él le mencionás justamente eso que te llamó la atención a ti, del cruce de disciplinas tan dispares. Exacto. Y bueno, y vamos a escuchar entonces el primer audio de Juan Estrades conversando con el dramaturgo Juan Mayorga, donde justamente le comenta el cruce entre estas disciplinas como la matemática, la filosofía. Si tengo algún talento, alguna capacidad, es mi curiosidad. Entonces, como chaval y como adolescente me sentía curiosidad por distintos ámbitos, y esos a los que llamamos matemáticas y filosofía me importaban. Debo decir que voy a intentar contestar tu pregunta. Para mí la filosofía no es una disciplina, es un plan de vida. Es decir, todos estamos llamados a ser filósofos, todos estamos, aunque no hayamos leído a Platón o a Kant, todos estamos llamados a
tener una relación crítica con nosotros mismos, con el mundo, con nuestra sociedad, con el mundo, hacernos preguntas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con otros seres humanos, para con los más cercanos, para con los más lejanos, para con los que vendrán, para con los muertos incluso, ¿no? ¿A qué entendemos por conocimiento? Es decir, lo que llamamos filosofía está llena de preguntas útiles, importantes para la vida. En cuanto a las matemáticas, y en este sentido yo creo que permanezco en la práctica de la filosofía. En cuanto a las matemáticas, yo creo que son una de las más extraordinarias creaciones de la imaginación humana, y tuve la suerte de estudiarlas y sigo vinculadas a ellas de distintos modos, entre otras cosas porque en la Real Academia pertenezco a la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico, que es la que se ocupa de ese tipo de las palabras de la técnica o de la ciencia, y ahí aparece el vocabulario matemático. Dicho esto, estoy absolutamente seguro que filosofía y matemáticas han nutrido mi trabajo como dramaturgo y como hombre de teatro, y mencionaré dos. Intentaré explicarme. O sea, si bien, y esto me escucharéis hoy, esta tarde, decirlo en el Faro de la Abadía, si bien en principio pareciera que filosofía y teatro son mundos muy disjuntos, muy separados, ocurre que porque el mundo de la filosofía es el mundo de las ideas, de lo abstracto, y el mundo del teatro es el mundo de los cuerpos en el espacio y es un mundo concreto, material. Sin embargo, algunos filósofos han sido capaces de suspender a los espectadores ante buenas preguntas. Estoy pensando en el Sófocles de la Antígona, el Calderón de la vida es sueño, ¿no? Creo que el teatro es más fuerte, es más poderoso, más útil, más interesante si es capaz de dar a pensar. No tanto si es capaz de sostener filosofemas, cuanto si es capaz de provocar, de suspender, poner ante el espectador ante buenas preguntas. Y en cuanto a la matemática es un lenguaje desengrasado. Y creo que me ha educado como dramaturgo. Otra cosa que me haya educado lo bastante, porque, o sea, creo que lo que hace el matemático, cuando por ejemplo el matemático propone la definición de triángulo, la definición de elipse o cualquier teorema, lo que está dando es una expresión tan sencilla como sea posible a una realidad muy compleja. Y eso es lo que creo que las gentes de teatro tenemos que hacer, desde el dramaturgo, el director de escena, el actor, ¿no? Y entonces, de algún modo, esa búsqueda de lo esencial en que me educaron las matemáticas, creo que de algún modo afecta a mi modo de ver el teatro y de estar en él. Muy interesante las cosas que dice, ¿eh? Sí. Y suena lógico todo, ¿eh? Sí, totalmente. No, sobre todo retomo un par de conceptos que él vierte allí y que tiene vinculación. La matemática le da la precisión en un lenguaje, ¿no? Es decir, en una síntesis temática, en la abstracción, si tú querés, en la calmada estructura que le da a sus obras, ¿no? Y con respecto a la filosofía, el asombro radical, la interrogación sobre sí mismo, el cuestionamiento de la vida, o sea, hay una serie de aspectos realmente interesantes en estos dos elementos, claro, que agrega a la dramaturgia. Pero, claro, llevado y muy inquieto por el tema de la adaptación, es decir, sobre todo la adaptación al texto clásico, yo le pregunté por qué él tiene una adaptación de dos obras con actrices importantes, ¿no? que son Fedra y Hécuba. Son dos obras que él toma, textos clásicos, Eurípides y las adapta. Entonces, claro, ¿qué significa adaptar un texto del pasado para la escena contemporánea? Es decir, él dice, hay que traducirlo. ¿Y traducción qué significa? Que tiene que compaginar dos tiempos. ¿Reescribir? Claro, reescribir el mito, ¿no?
Y para reescribir el mito tiene que adaptar entonces lo que se vive en un tiempo distinto a aquel que nació la obra. Y llevado a un tiempo diferente, eso significa que el adaptador está obligado por dos fidelidades. Por un lado, el texto original. Obvio. Y por otro, el espectador actual. O sea, cómo eso impacta en el espectador. Y de qué manera eso se hace. Bueno. ¿Escuchamos lo que decía sobre este tema? Para mí, trabajar en estos griegos, en lo que se refiere a Fedra, no solo tuve en cuenta el Hipólito de Eurípides, sino también la Fedra de Gassan y la Fedra de Séneca. En el caso de Cuba solo tuve en cuenta el texto de Eurípides, pero en todos esos casos... Las troyanas. Sí, pero en esos casos trabajé fundamentalmente trabajé con un enorme sentido de la responsabilidad y al mismo tiempo, o sea, de una voluntad de custodia de lo fundamental, de lo esencial de esos textos, del envío de esos textos y al mismo tiempo una libertad que me permitía en alguna medida reescribir esas obras. Fue una experiencia altísima porque yo salí de algún modo con los pulmones muy anchos. O sea, se me agrandaron los pulmones porque cuando uno trabaja con los griegos aprende cómo fueron capaces de tocar lo fundamental y te llevan a ser más ambiciosos, a no conformarte con cualquier cosa. Para mí, por lo demás, en términos generales, el haber trabajado en adaptaciones ha sido una escuela extraordinaria. He dicho alguna vez que ha sido una escuela en lo técnico, porque de algún modo si tú trabajas en La vida sueño o en Fuentevejuna o en Enemigo del pueblo de Ibsen, quizá hagas tuyas algunas de las estrategias de esos grandes dramaturgos, pero también lo es sobre todo en un sentido más elevado, si se quiere moral, porque descubres hasta qué punto el teatro es capaz de todo, capaz de abordar los grandes asuntos y entrar en intimidad con esos autores y esos textos te lleva a ser tú mismo más ambicioso. Está muy bien porque no ahorra en riesgos tampoco. No. O sea, respeta, pero arriesga. Exactamente. Y además yo creo que ahí está la clave de sus éxitos. ¿No? Es decir, porque teatro es también golpe. Claro. Y si tú simplemente pones un clásico en escena sin que eso provoque un efecto, muere por sí mismo. Sí, pero tampoco irte para otro lado, Juan, y no quiero extender más en esto, no podés tampoco destrozarlo para impactar. Absolutamente. Por eso yo decía, respetar el original esa onda de descontracturado todo, no, sin duda. Yo también no soy partidario de eso. Otro de los temas importantes que tratamos fue el tema del silencio, ¿no? La importancia del silencio, la importancia también de la memoria. Y el teatro, que es un arte de la palabra pronunciada y por lo tanto también es un arte del silencio, como decía él mismo, porque el teatro es silencio, porque ese silencio se escucha. Y tiene que haber un silencio para la escucha. Y si no hay silencio, no hay escucha. Es así. Y sobre eso también nos cuenta Juan Mayorga en esta charla con Juan Estrades para Asado Sarandí. No descubro nada si digo que las palabras son fundamentales en nuestras vidas y lo son los silencios. Cuando veáis los yugoslavos encontraréis ahí un combate entre las palabras y el silencio. Hay un personaje que pide a otro que hable a su esposa y ésta ha caído en el silencio, ¿no? Y ambas, palabras y silencios, son poderosos. En mi discurso sobre el silencio intenté mostrar precisamente la complejidad de ese ámbito que recogemos con esa palabra, porque hay silencios heroicos
y hay silencios útiles y hay silencios valiosos, pero también hay silencios culpables, hay silencios vergonzosos. Yo creo que todos los seres humanos, nosotros, pero también quienes vayan a leer esta entrevista, sabemos que hay veces que deberíamos haber hablado cuando guardamos silencio, y otras veces que quizá deberíamos haber guardado silencio en lugar de hablar, y otras veces en que oímos cosas que no se nos van a olvidar nunca y que ojalá nunca hubiéramos oído, y al contrario, veces en que dejamos de oír palabras que necesitábamos en ese momento. Yo creo que en el silencio está la vida misma, ¿no? En el silencio está en el silencio, en sus tensiones, en su valor y en sus contradicciones, en sus luces y en sus sombras está la vida misma. Claro, bueno, en lo que a la memoria se refiere, habiéndome educado en Benjamin y habiendo tenido interlocutores como mi maestro Reyes Mate, nunca desligaré memoria y pensamiento, es decir, o pensamiento de memoria, es decir, el pensamiento no puede ser desmemoriado. Desde luego no el pensamiento, es decir, nosotros no podemos pensar sobre la amistad. No es extraño que cuando un tratadista quiere hacer una reflexión sobre la justicia, comience por Aristóteles y llame la atención sobre lo que se entendía como acción justa y los tipos de acción justa en Aristóteles, y luego, sin embargo, llame la atención que atienda a Tomás de Aquino o atienda y por supuesto vaya a Kant y demás. Es decir, no cabe un pensamiento amnésico. El ser humano es naturaleza y también es historia. Yo a veces he dicho que, y creo que el teatro permite visualizarlo como tal, que todos los seres humanos somos contemporáneos, que estamos en permanente diálogo, no solo con nosotros, que estamos ahora en torno a esta mesa, sino con gentes del XVII y gentes del XV y gente del siglo V antes de Cristo, que sus experiencias nos importan. Y por supuesto que el lenguaje mismo, el lenguaje es por un lado un depósito de la memoria, pero por otro lado él mismo tiene historia. Y algo que sobre lo que he llamado la atención es que un valor que tiene precisamente el atender a los textos del pasado es que se te hace visible. Por ejemplo, cuando lees o representas Lope o Calderón, se te hace visible que el lenguaje tiene tiempo, que de algún modo expresiones han devenido casi ininteligibles, que también nuestra lengua, esta lengua que compartimos, tiene una vida, ¿no? Yo creo que El chico de la última fila, que es la obra mía que ahora mismo está teniendo más circulación, y supongo que lo es porque, entre otras razones, porque permite juego teatral, pero también porque examina de algún modo dos ámbitos, el ámbito de la escuela y el ámbito de la familia, que son los lugares donde nos hacemos. Es una obra que se está haciendo en muchos lugares. El próximo año, se rueda este año una serie en Corea, una serie de estas de Netflix, que se va a titular Notas desde la última fila. Creo que esta es una obra, yo diría que es una obra, si alguien me tuviera que preguntar de qué va esta obra, yo diría que es una obra sobre la locura de la escritura. Y la locura y de la escritura, y en la que lo que nos encontramos es a un ser humano, un joven, que descubre en la escritura una tabla de salvación, un espacio de fuga. Él probablemente es un chaval desclasado, no tiene familia, vive con un padre enfermo, y de algún modo en la escritura encuentra en la palabra, en el contar la vida, una superación de la vida misma. Y creo que es él lo que ocurre es que él se entrega a la escritura hasta el punto de que llega a traicionar la oferta de amistad que le hace el maestro, ¿no? De algún modo esa obra podría haber concluido en
en un abrazo y concluye en un conflicto, en una muerte moral del maestro, si se quiere, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es una obra, como digo, que se está haciendo en muchos lugares y que me está dando alegrías, pero creo que es una obra sobre la locura de la escritura. Qué bueno eso de la locura de la escritura. La locura de la escritura, exactamente. Bueno. Digo, simplemente un apunte con respecto a esto que decía, él nombra una obra que se llama El chico de la última fila. Que dirigió Servieri aquí en Montevideo. Exactamente, que dirigió en el año 2018 Servieri en Montevideo, Eduardo Servieri, que es una obra muy interesante y además también muy actual en relación con algunos aspectos. Es Claudio, un chico de 17 años que se sienta en la última fila, no habla, no participa, no es problemático, no se destaca, salvo que le gusta matemática. Pero no participa en nada, es imposible sacarlo de esa pasividad que tiene. Lo único que la saca es el profesor de literatura, que lo manda a escribir sobre lo último que ha hecho en el fin de semana. Él lo último que ha hecho en el fin de semana es ir a visitar a un amigo en la casa de un amigo. Y él escribe lo que sucedió, y a partir de ahí empieza a generarse toda una instancia de crecimiento de este adolescente, teniendo como punto de referencia el lenguaje. Ahora, como decía Mayorga, eso se transformó también en una crisis. Sin duda. En una crisis porque ahí está las miradas, la interacción, el perdonar, el amar, el odiar, el herir, todo esto está en juego. Bien, y el último audio tiene que ver con Uruguay. Exactamente, tiene que ver Uruguay. A mí siempre me gusta traer a colación a alguna actriz o actor uruguayo, y en este caso China Zorrilla. China Zorrilla tiene un sinfín de dichos y de cosas que dice en relación con su propia vida. Y yo le tiré allí a Mayorga dos de esas frases para ver qué era lo que él opinaba. Una decía, yo tengo un optimismo insensato. Y la otra era, uno no tiene miedo a morir, sino a vivir. Muy China, eran las dos frases. Las escuchamos. Pues te agradezco mucho que me hayas entregado esas frases. Sí, vamos a ver, probablemente China Zorrilla era una persona más inteligente y más graciosa que yo, pero diré dos cosas. Diré dos cosas. Creo que hay una enorme sabiduría en esa noción de optimismo insensato. Y eso me recuerda, de un modo si quieres más melancólico, una expresión que me es bastante querida de Walter Benjamin, que hablaba de organizar el pesimismo. Dice, bueno, si no podemos ser optimistas, al menos organicemos el pesimismo. Es decir, no caigamos en un optimismo de la resignación fatalista, porque yo creo que el pesimismo, un pesimismo de la resignación fatalista, yo creo que el fatalismo es reaccionario. Si aceptas, ¿no? Es lo que se te está pidiendo por todas partes, que bajes los brazos, que no protestes, que ni siquiera intentes hablar, que no examines, que no observes. Entonces creo que esa organización del pesimismo es una forma tiene algo que ver con este optimismo insensato de Zorrilla, aunque ella va más allá. En un texto que se llama La Gran Cacería, que acabo de publicar y que yo mismo, qué pena, porque lo represento algunos lunes yo mismo en Teatro del Barrio. Yo no soy actor, pero lo recito. Entonces, en un cierto momento aludo a una frase que oí en el metro de Berlín en los años 90, que alguien decía, bueno, es alguien, no tienes ninguna oportunidad, aprovéchala. No tienes ninguna oportunidad, aprovéchala. O sea, esa paradoja. O sea, por un lado es clarísimo que lo que está sucediendo ahora en el mundo es tremendo, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos que tener ese optimismo insensato que nos lleve a la acción que pide la sabia China Zorrilla. Sí, claro, bueno, yo no tengo miedo a morir, pero tampoco creo que esta frase ya
me resulta más discutible, con todo respeto hacia ella. Yo creo que no tengo miedo a morir, pero tampoco tengo miedo a morir o no me lo consiento, ¿no? O sea que, bueno, creo que hay... cierto que quizá conforme uno se hace mayor, y esa es mi experiencia, uno se da cuenta de que la vida no es un asunto personal, ¿no? O sea, decía Cicerón algo así como que en un cierto momento te das cuenta de que vives para otros, ¿no? De que el asunto no es ya... ¿no? Creo que no hay que tener una relación, si se quiere, narcisista con la vida, sino que si puedes ayudar, si puedes ofrecer experiencias, si puedes contribuir a hacer algo por otros, ¿no? Pues creo que esa ya es una muy buena razón para vivir, ¿sabes? Preciosa reflexión en torno a las frases que le tiraste de China Zorrilla. Bueno, la obra que hoy, para que la gente googlee, de Juan Mayorga, que hoy sigue siendo uno de los nombres más importantes de la escena española. Exacto. Él puso en junio y ahora en este momento también creo que está en cartel en algún lugar de España, no sé si en Madrid, pero en algún lugar de España, es una obra llamada Los Yugoslavos. Los Yugoslavos es una obra muy particular y muy especial, porque uno se plantea, Yugoslavia es una palabra de resonancia inesperada. ¿Por qué? Porque no existe Yugoslavia. Claro. Entonces, lo que hace Mayorga es jugar con el nombre de los yugoslavos, porque en definitiva lo que quiere él indicar es que es un lugar que no existe, pero que está, es un lugar que sigue estando, que puede ser un amor, un deseo, una canción, un estado de ánimo, y vinculado con el asunto del lenguaje. Uno de los personajes, Ángela, es un matrimonio, Martín y Ángela tienen un bar como cualquier bar de Montevideo. Ángela un buen día, una de las protagonistas, un buen día se va y entra en silencio. Y Martín trata de ver qué es lo que puede hacer para que vuelva a hablar, y en realidad es que huye de la realidad que está viviendo. Vamos a pedirle a Eduardo Servieri que le escriba a Mayorga para hacer los yugoslavos en Uruguay. Mirá, Servieri dijo de Mayorga que combina una aguda visión cuestionadora sobre el comportamiento humano, histórico y actual, con un manejo exquisito del lenguaje. Brillante. Y finalmente, sí, algo de Mayorga, para terminar, que escribió en un libro llamado Razón del Teatro, y que dice: en el teatro, así como en el sueño, uno puede encontrarse con lo que teme ser, con lo que quiso ser y no pudo ser, con lo que pudo ser y no se atrevió a ser. Como del sueño, del teatro, no deberíamos salir más seguros, confirmados en lo que éramos, sino más inseguros y sabios. El mejor teatro nos pone en peligro. Deberíamos hacer teatro de modo que de él huyesen los cobardes. Está bueno. Juan Estrades, gracias por la nota con Mayorga, gracias por estar presente todo el tiempo. Ha sido un gusto, y ha sido un gusto también entrevistar a Juan Mayorga, porque tiene la humildad de los que saben, la humildad de los sapientes. Me parece muy bien.